Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del podcast denominado Notas al Corazón, también Notas al Xungo. Queremos en esta ocasión darle la más cordial bienvenida a una compañera, a una amiga que está realizando cosas súper interesantes también, novedosas también, y hemos tenido esta oportunidad de tener en esta ocasión con nosotros. Le voy a presentar, es nuestra compañera Jessica Bautista, que nos acompaña también desde estos territorios ancestrales Cayambi, y tenemos el agrado de poder generar este diálogo al corazón, ¿no? Este diálogo al Xungo, a fin de poder entender también el momento actual en los cuales nos encontramos. Entonces, querida Jessie, quiero darte la bienvenida y quiero agradecerte también por tu tiempo y no sé si podemos arrancar con un pequeño saludo, no sé si podemos arrancar con un pequeño momento, no sé, de este encuentro que tenemos en este día. Muchas gracias, Pachita, por invitarme a esta entrevista. Bien contenta. Primero, disculparme, ¿no?, con la audiencia y contigo, pues estoy un poco enferma. Estos fríos que nos agarró. Pero bueno, espero que yo pueda compartir un poco de mis experiencias y como ya muchas personas nos conocen desde las redes sociales, pues compartir también, digamos, formas de pensar, ideas que les puedan ayudar a ustedes también. En este momento actual consideramos de que todas quienes hemos transitado en este proceso y en este trayecto de la vida, tenemos una historia detrás de cada una de nosotras y consideramos de que son valientes y son valerosas también de poder expresar y de poder conversar, y en esta ocasión hacemos este círculo de la palabra, este círculo de la confianza también, para poder generar esta conversación. Jessica Bautista, nacido en la comunidad de San Agustín de Cajas. Así es. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, la comunidad de San Agustín de Cajas está justamente en la parroquia de González Suárez. Somos parte del territorio ancestral Cayambi, pertenecientes a la provincia de Imbabura. ¿Qué te cuenta tu mami cuando tú naciste? ¿Cómo dices que nació? ¿Cómo nació Jessica? Bueno, primero, para dar un poco de contexto a quienes nos ven, ¿no? Mi persona, yo, bueno, soy orgullosamente indígena Cayambi, ecuatoriana, siempre lo digo, y bueno, con mi esposo de Afganistán, es que, bueno, llegamos a ser un poco virales en las redes sociales por toda la historia que nos aconteció, ¿no?, para estar juntos, siendo de países tan diferentes y ahora pues establecidos con un negocio, con plataformas de redes que están en constante crecimiento. En ese contexto, pues, gracias, Pachita, por la pregunta que me realizas. Bueno, yo la verdad, yo vengo de una comunidad indígena, ¿no? Y obviamente, pues, en las comunidades indígenas en aquellos días, pues, los recursos súper limitados, muchísimo machismo, es lo que marca mi infancia sobre todo, ¿no? Yo creo que la idea era buscar la libertad de las maneras que fueran, pero buscarla, ¿no? Porque yo creo que cuando retrocedo a mi infancia no me vienen buenos recuerdos y eso es lamentable. Eso es lamentable porque, pues, esas experiencias negativas te marcan para la vida, ¿no? En buen sentido y en mal sentido. En el mal sentido, yo creo que muchos años sufrí mucho el tema de la ansiedad, de la depresión, son cosas que superé con mucho esfuerzo. Y por otro lado también el miedo a abrirse, ¿no? El miedo de que pueda sucederte lo mismo, ¿no? Porque sobre todo el machismo es un tema que me marcó, ¿no? Porque en las comunidades indígenas es aunque pegue, aunque mate, marido es, ¿no es cierto? Y yo siempre quise cambiar eso, ¿no? Y al futuro no sabía los retos que me venían, ¿no? Y en ese contexto, mi esposo es de Afganistán, ¿no? Uno de los países con, digamos, con esa fachada de machista extremista. Y inusualmente yo hallé mi libertad y mi paz en un afgano, ¿no? En un afgano musulmán. Muy loco la vida, pero pues nunca imaginé, ¿no? Yo aquí en el Ecuador, pues siempre me conecto con los Andes, ¿no? El frío, las alpargatas mojadas,
recuerdo mi centro, mi camisa, y luego ya en el proceso, pues, cómo fui reafirmando mi identidad respecto al tema indígena también. Y también me conecto a veces con la realidad de mi esposo cuando era pequeño, ¿no? A veces conecto mucho. Mi esposo, generalmente cuando él habla de su país, de Afganistán, la gente espera que su historia sea súper trágica, más trágica de la mía. Pero mi esposo vivió muy feliz en Afganistán. Fue un niño feliz que tuvo una familia unida siempre, con hermanos que le querían muchísimo. Era un país en guerra, pero él siempre estuvo en una parte donde digamos que había mucha luz en tanta oscuridad, ¿no? Es muy extraña nuestra historia porque lo que se espera no sucedió. Eso, respecto a mi infancia, pues un poco difícil fue en general. Vamos a hablar de la etapa más grande, la etapa más adulta también, que es una cosa bien bonita, que es una cosa de mucho aprendizaje. Yo creo que cada día aprendemos y nunca dejamos de aprender hasta el día de nuestra muerte, considero yo. Así es. Y empezaste, bueno, empezamos a admirarte, ¿no es cierto? Mirando cierta habilidad en tus manos. Empezaste a dibujar. Sí, así fue. Bueno, eso es una herencia que me dejó mi papá, ¿no? Mi papá dibujaba camisas tradicionales, o sea, como las que llevas puesta. Así, él dibujaba, mi mamá bordaba en sus inicios, ¿no? Cuando recién se casaron. Mi papá era muy hábil para hacer eso. Y lo hacía a mano libre. A mano libre, claro. Sobre la tela. Sobre la tela directo. Wow. Era muy hábil mi papá. Y me pasó eso a mí, ¿no? Y puedes negar cualquier cosa, pero no la sangre. Y yo, pues, anteriormente pensaba dedicarme yo a la ingeniería, estudiaba ingeniería. Pero yo siempre me sentí ligada más a la parte creativa. Y en el tiempo fue una de las partes más difíciles de mi vida, ¿no? Aceptar que yo no era feliz haciendo lo que hacía y que tenía que transformar mi vida. Y lo hice con muchos rezagos. Creo que lo peor que puedes hacer en la vida es sostener algo que no te gusta. Porque aunque parezca afuera que estás normal, adentro te va consumiendo la ansiedad, la depresión, y llega un momento donde, o sea, colapsas. Yo colapsé, o sea, literal al hospital ahí sentada y decir qué te pasó, y los doctores, pero ¿qué te pasó? Y piensas, dices, son años, cosas que me están pasando, y creo que tengo que tomar medidas serias, ¿no? Sí. Y esa fue la medida seria que yo tomé, retomar las cosas que me gustan, y pues bueno, ahora soy diseñadora. Sí, me encanta mi profesión. Ajá, lindo. Y la técnica que aplicabas era una técnica muy especial a través de líneas, ¿no? Esa era como la ruta, eso es como parte de la identidad, es parte de un estilo de arte. Yo hacía mandalas, es muy extraño, ¿no? Cómo la vida te conecta. Ajá, Mira que yo hacía mandalas que son diseños súper intrincados, demasiado, o sea, te demoras 6 meses, a veces me demoraba en terminar un mandala y tengo unos diseños ahí. Y hacía murales también con algunos colectivos en Otavalo. Pero yo no entendía por qué me traían tanto los mandalas, ¿no? Wow, y después, posterior en mi vida, viajé a Irán, viajé a Turquía, y ahí es los países de los mandalas. Ahí representan todo en mandala. Wow. Y dije, mira que siempre me gustó. De aquí soy. Y aquí conecté. Bueno, en las comunidades, y bueno, empezó a golpear un frío tenaz. Voy a empezar a temblar de frío porque estamos en las alturas. Vamos a continuar con esta conversación al corazón, al chungo con Jessica Bautista, y estamos justamente hablando sobre su trayecto de vida para poder entender también por qué se encuentra en este momento actual emprendiendo, y también con estos encuentros bien importantes relacionados a la parte más sentimental. Entonces decía de que hay un dicho popular en nuestras comunidades, a veces sale de mamá, de papá, en la cual le dice, cuando nos encontramos con nuestros compañeros sentimentales, ¿a dónde les llevó el gavilán? Dice, ¿no? A mi hija, a mi hijo, el gavilán les llevó a tal comunidad, dice, ¿no? Y les llevó a tal lugar. ¿A dónde le ha llevado el gavilán a Jessica Bautista? ¿Dónde ha estado ¿dónde ha estado su corazón? ¿Por qué ha volado tanto? ¿Por qué han volado tanto? Claro, mi corazón me llevó a
al norte de Afganistán, ¿no? En una zona que se llama Faryab, donde creció mi esposo. No he ido todavía a Afganistán porque la situación es gravísima allá, pero sí estuve en Irán, que es el país continuo, ¿no? Donde viajó mi esposo en aquel momento y su familia para conocerme. Yo viajé desde el Ecuador para allá, ¿no? Nunca me lo esperé, pero así fue. Tenemos conocimiento, digamos, en las redes sociales, hay mucha información en relación a su encuentro amoroso, sentimental. Ahora tenemos el gusto de que se encuentre acá también, ya de manera física, presencial. Entiendo de que pasaron un trayecto muy, muy fuerte. No sé si es que podemos, bueno, están aquí, va aquí con nosotros, no sé si podemos hacerle una pequeña invitación y nos puede acompañar un ratito. ¿Cómo estás? Está aprendiendo a hablar español. Aquí Sí. no habla perfecto español, así que nos disculpan, ya nos conocen nuestros seguidores cómo funciona. Nakif, bienvenido Nakif. Gracias. Entonces, bueno, Con mi inglés. nombre es Nakib La, soy afgano, pero me he casado con una ecuatoriana. Ecuador, ¿cómo te ha tratado el Ecuador? How do you feel in Ecuador? Yeah, I feel very good because me gusta Ecuador. Ecuador es muy beautiful, bonito country. Cuando él era niño, cuando él era joven, soñaba también visitar estos países y aún más todavía en estos espacios sentimentales. When you were a child, where you think you're gonna travel so far away because of someone? Never. Nunca, I dice, never nunca. think about this because I was thinking I'm gonna continue my education in other country, maybe Turkish or Russian or other country, but I never think I'm gonna travel to completely away. Dice que él pensaba que iba a viajar de repente para estudiar, así, pero nunca tan lejos por alguien, ¿no? Nakif cree en los destinos de la vida. Do you believe in the destiny? Sí, yeah. ¿Sí crees? Yeah. Do you think we were in the future? It was like our way for finding it. Sí, ojalá. I really believe, and also at the same time, I believe to Allah, everything is going to be happening in the correct moment, in the correct time. Nakib dice que sí cree en el destino, pero sobre todo Nakib es musulmán, ¿no? En Alá, ¿no? La traducción sería en Dios, ¿no? Que Él lo pone todo en el momento preciso, en el momento exacto. Así es, correcto. Y estás en el momento exacto. Are you in the perfect moment? Yeah. Do you feel like that? Sí. Are you happy? Yeah. Nakif es feliz. Exactly. Sí, muy feliz. Con una ecuatoriana Cayambi. Are you happy with indigenous Ecuadorian? Yeah, I already with Taylor. Of course, I'm happy with Taylor. Yeah. Me atrevo a decir de que es la primera indígena quichua Cayambi casado con un compañero Afganistán, ¿no es cierto? Afgano. Sí, perdónenme si es que estoy expresando mal. Afgano. La primera pareja que se han encontrado, digamos, en esta fusión de identidad, en esta fusión de cultura, y el amor lo ha superado todo. ¿Cómo ha sido esa convivencia? ¿Cómo ha sido ese encuentro? ¿Cómo ha sido ese entendimiento intercultural de dos culturas distantes? Le vamos a preguntar primero a Nakib. Primero, las cosas malas vamos a preguntar. What is the bad things about getting married with Ecuadorian, like indigenous Ecuadorian? First bad, after good. Yeah, but in my case, I don't know. I never see bad things in my life with my wife. But in the, of course, when you travel to other country, you're gonna see other culture. That culture Like is different food. for me. Yeah, food or some for drinking, some things like this is a little bit different for me because in my country it's not like this. It is. Yeah. Aquí dice, bueno, que no he encontrado cosa mala, pues estando casado con ecuatoriana, dice, ¿eh? Dice, no sabemos qué. No, pero habla sobre todo el tema cultural, ¿no? Que la comida es diferente, la cultura es diferente. En su país está, por ejemplo, penado de muerte el alcohol.
Y aquí se toma pues en cada momento, ¿no? Hace calor y estamos con nuestra cervecita, hacemos asado, estamos con nuestro vinito, somos así. Y aquí es como, ¿qué pasa? About alcohol problem, ya. Y no come chancho, también aquí fritado, hornado, cuy, entonces esas cosillas le afectan. Pero es sobrellevable. But you can with this, yeah? Yeah, No problem. I don't have any problem, but in my culture, we are not eating around things, we are not drinking alcohol. But Exacto. for me, it's no problem. If someone is drinking, I can still be there, no problem. Y dice que no tiene problema. Si es que alguien está tomando, pues respeta, no tiene nunca problema. Y pues es que en su país no hacen eso nomás. En las noticias se ve así como muy lejano, como una realidad muy lejana sobre la situación que está atravesando el Medio Oriente. No sé cómo interpretan, cómo nosotros podemos entender. En agosto de este año yo miré que sacaron unas políticas muy fuertes allá, en donde la limitación en el caso de las mujeres es radical, ¿no? Parece un cuento para nosotros, pero es una realidad en ese país. Quisiera darle el micrófono a mi esposo para que comente un poco de la realidad, la cruda realidad que viven nuestras familiares mujeres en Afganistán, mis cuñadas, mi suegra, en fin. What's happening about women in Afghanistan with Taliban government? So right now in Afghanistan, for women living, it's complicated. They can live comfortable, and also because of the government situation, they're gonna lose the education, and also they're gonna lose the work. They can work normal like Ecuadorian women in outside, and also they can work normal in outside. They can free. They can do nothing, and also school. Education, complete university, all of that is closed for women. Para resumir un poco, ¿no? El tema en Afganistán, ahorita mismo las mujeres tienen prohibido absolutamente todo. Y una actriz bien famosa recién dijo que hasta un animalito, un perrito, un gatito tiene más derechos que las mujeres en Afganistán. Su mamá, sus hermanas, ninguna puede salir sola sin acompañada de algún hombre. No pueden hacer ningún negocio, mostrar el rostro afuera, y ahora mismo ni siquiera pueden hablar, ¿no? Es delito que la voz de una mujer se escuche en las calles, o sea, potentísimo. Extremo. Todas las escuelas, las universidades están cerradas para las niñas. Las niñas solo pueden estudiar, recientemente se abrieron hasta 6º grado, es decir, solo la escuelita. El resto, nada. ¿Y qué hacen? O sea, digamos, y su sistema laboral, ¿cómo se desenvuelven en ese ámbito? En contexto, pues los talibanes me parece que llevan. How many years are Taliban in Afghanistan? In this years, it's 3 years. They are living they are living in Afghanistan. And actually, when the Taliban is coming in Afghanistan, not just for women, actually for men also it's complicated to living. They can work normal in outside. If they wanna work, if they have a job in outside, they can take salary in the time. And also, if they have a shop in outside, they have to pay to government taxes. At the same time, they have to pay additional money to government, 25%, 20%, something like this. Because of that, the economic situation also in Afghanistan complicated. It's not good. They can't live comfortable, even for men also. La situación no es solo para las mujeres, ¿no? Claro. O sea, porque afectas a una población una parte de la población, afectas a todos. Los hombres tampoco pueden trabajar libremente. Si tienes un negocio, tienes que pagarle un porcentaje súper alto. Anteriormente era 25%. Y, por ejemplo, la familia de Nakib tiene negocios con carros, ¿no? ¿Verdad? Y ya les cobran el 50% de la venta. O sea, terrible. ¿Qué pasará en el trasfondo? ¿Qué hay en el trasfondo de esto? ¿Por qué tanta matanza a nombre de Dios, a nombre de Jesús, a nombre de todos de estas divinidades que se han convertido hoy en la actualidad, a las cuales invocamos paz, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa ahí? Es increíble. En Medio Oriente, según yo entiendo, ambos hemos conversado mucho sobre el tema religioso y llegamos a la conclusión de que en ninguna religión dice que se está permitido asesinar al prójimo. Ninguna religión lo aprueba. En el Islam no dice eso,
que se obliga a las mujeres a taparse o que se obligue a creer en el Islam a todo el mundo. Que se prohíba la educación, ¿no? Porque No tenemos está derechos. eso. El tema es que obviamente existe gente que busca poder. Así fue también en Latinoamérica, ¿no? Quieren poder, lo que realmente les atrae son los recursos de un país y la manera más fácil para acceder a la gente es mediante su fe, ¿no? Se aprovechan de las creencias de la gente para imponerse y para, pues, básicamente vivir en privilegio. Es así en Medio Oriente. Por ejemplo, el régimen talibán dice que no educación, no tantas cosas, pero el mismo pueblo afgano conoce muy bien que eso no es la religión, que eso no es el Islam. Obviamente el pueblo afgano está reprimido porque muchas personas piensan que los afganos son los terroristas, que los afganos son estos, ¿no? Los afganos son el pueblo reprimido de un grupo de personas que quieren poder y también alimentados de poderes superiores, ¿no? De países mucho más grandes que pues tienen intereses en Afganistán porque es uno de los países más ricos en recursos y, y pues lo debilitaron hasta donde quedó, ya lo saquearon hasta donde pudieron y lo dejaron en manos de los talibanes. En nuestras familias indígenas somos muy cálidos, ¿no? Tenemos un apego y de hecho cuando nos comprometemos con una persona, al suegro, a la suegra, de parte a parte, ¿no es cierto? Se convierten en una segunda mamá, se convierten en un segundo papá. Esa parte de la relación, ¿cómo es? Allá es distinto, en la nuestra sí es así. Es lo mismo. Ajá. Muchos... Incluso, perdóname, incluso Sí. con todo este respeto, ¿no? Se suele decir papá, se suele llamar papá y mamá. Así es. Ajá, parecería una persona particular, pero así nos vinculamos familiarmente y nos hacemos carne, y nos hacemos familia, y nos hacemos sangre. Mira que nuestros rostros cuando se parecen mucho a los de los afganos. Entonces, cuando yo me casé con Nakib, decían que yo parecía afgana. The family says I'm looking like Afghan, yeah? Yeah. Indigenous people, we are similar, right? Yeah, actually, it's true. When I find you in the social media, when we met each other, after that, all of my family, my rest of my family, they were saying she is going from Afghanistan to that place, to other country. Then I said no, she is Ecuadorian. Then they were saying no, she is looking Afghan. Of course, she is Afghan. Everyone they were saying like this. They were thinking you're Afghan. Sí. Honestly, all of the Ecuadorian people, the most of that, they are looking like Afghan. Yeah. Dice Nakib que la mayoría de la gente se parece como a los afganos, la mayoría, sobre todo los indígenas, porque a diferencia de lo que piensan de que Nakib pues es blanco, no. ¿Cuál es el significado de ser indígena? Los indígenas son personas que conservan la vestimenta, tradiciones propias de un lugar. Nakibula también es indígena, ¿sí? Nakibula habla persa, que es el idioma, digamos, como el español en el Ecuador, ¿no? Pero también habla su quichua, que es el uzbek, porque Nakibula pertenece a una cultura que se radica en el norte de Afganistán y que tienen su propia tradición, su propio idioma, el uzbek. ¿El uzbek es your language? Yeah, Uzbek. Uzbek. Entonces, y las tradiciones de los matrimonios, la forma en que se dirigen a sus suegros, es igualita, simple, sencillo, lo mismo que nosotros los indígenas. El Nakib le dice mamá en español a mi mamá. Sí. You say my mom, mamá, right? Yeah. Y yo le digo a mi suegra, Mother Jan. ¿Ya? Sí, that's your mother, yeah. Mother Jan, claro, mamá. O se dice baba, así como igual. Cuando te casas allá, dices mamá, papá a tus suegros, igualito que nosotros. Bueno, nosotros en las culturas indígenas, sobre todo en la cultura cayambi, tenemos costumbres, tenemos tradiciones. ¿Cómo fue ese pedido de la mano de Nakib a Jessie? ¿Cómo fue? Bueno, en el caso de acá tenemos conocimiento, ¿no es cierto? Traemos que la canasta de la novia, que la fruta, que el pan, que los padrinos, que los tíos, que las tías, ¿no? Se juntan, ¿no es cierto?, toda la familia para poder presentar a esta familia ampliada, porque esa persona también llega a ser parte de ese vínculo y uno también con esa gran responsabilidad de haber conocido a toda la familia ampliada y las cosas que vaya a hacer en adelante, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, en nuestro caso, ¿no? Cuando nos conocimos, nosotros nos conocimos en el TikTok. Uy, me he dicho ahora en Yeah, TikTok. in TikTok. En el TikTok. Entonces, en ese momento yo nunca pensé que me iba a casar, por supuesto no. Pero tú sabes cuando eres de ahí. O sea, tú te sientes, ¿no? Se conecta. Y bueno, por situaciones de que pues, el pasaporte afgano por el tema talibán no es aceptado en la mayoría de países. A él le hubiese encantado venir al Ecuador a pedir mi mano como es debido frente a mis padres, como se lo hace, ¿no? Y los afganos también tienen dote, como nosotros aquí los indígenas damos pan, ovejita, en este caso camello también. Lo mismo, exacto, exacto. Y van a la casa de la novia con flores, con regalos. En su caso van con oro. Oro, golden, you're gonna give, yeah? Where's my golden? En nuestro caso fue diferente porque obviamente mi familia no pudo viajar conmigo a Irán, ¿no? Pero previo a eso, obviamente como es debido y respeto, mamá de Nakif, como jefa de hogar, se conectó vía online con mi familia aquí en el Ecuador y pidieron con mucho respeto mi mano, ¿no? Que les diera el permiso para que Nakibula se pudiera casar conmigo y decirles que no se preocupen, que pues su hija viene a Irán, pero así como llega en totales y perfectas condiciones, la vamos a devolver. Pues ellos viajaron por tierra, cruzando frontera hasta Irán, ¿no? Y mi suegra, mi suegro, ya estaba en Irán él, mi cuñado, mi cuñada, su esposo y otros amigos para conocerme. Entonces yo llegué al aeropuerto de Irán espantada, ¿no? Porque hay muchas películas que dicen que vas a Irán y ahí te secuestran. Hay una película que siempre nos dicen en las redes sociales que se llama Sin mi hija, no. Que es una estadounidense que se casa con un iraní. El iraní dice, vamos a visitar a mi familia en Irán y ya nunca le suelta, o sea, queda secuestrada. Es una película bien famosa. Todo el mundo dice, igualito, en el mismo aeropuerto vas a estar, vas a ver. Vas a repetir la misma historia. Misma historia. Y en mi caso, disculpen que me alargue mucho, llegué a Irán y encontré una familia que me, o sea, la honestidad con la que me miraban mis familiares ahora ya, ¿no? Como una hija me recibieron en ese aeropuerto y siempre me cuidaron mucho y desde allá siempre me escriben hasta ahora mis cuñadas, todas. Es no sé si toda la cultura, bueno, yo siento que la mayoría, pero son familias extremadamente unidas. Wow. Eso es más amarrado que quién. Y ahora se encuentran acá en el Ecuador. Bueno, fue toda una travesía para que Nakib llegue acá al Ecuador, ¿no es cierto? Me comentabas entre cámaras de que salió con las rejustas. Si se demoraba un día, era otra la historia. Otra la historia. I'm going to say a little bit about all the situation. Everything, it was perfect, yeah, for coming to Ecuador, everything. Actually, when we want to do something, it's happening in the perfect time, because I believe to Allah. Allah is with us in every situation. Because of that, everything is happening in correct moment, in correct time. Yeah. Dicen aquí que cree en Dios y que cuando se cree en Dios, todo sucede pues en el perfecto momento, ¿no? Un poco del contexto que fue, yo creo que somos de la primera pareja así afgano-ecuatoriana que nos casamos en estas circunstancias y hacemos visado en línea con la Embajada de Ecuador en Qatar. Fue un horror traerle. Yo demoré 2 años en traer a Nakib. Uno por el tema de allá, que está bien complejo, y por otro porque pues en el Ecuador también no siempre se respetan los derechos de todos los ecuatorianos. Y en mi caso sí fueron vulnerados muchos derechos, ¿no? En buena hora en aquellos tiempos, yo empecé mis redes sociales sin querer queriendo, porque le dije a Nakíbola, yo sé que no nos van a aceptar ese visado, yo sé que nos van a hacer un relajo, va a ser durísimo. Necesitamos publicar por necesidad todo nuestro paso, cómo nos casamos, para que en el momento que nos nieguen, tengamos todas las pruebas públicas de que somos una pareja real. Yo en mi desesperación, yo publiqué un video hablando de esta situación. Yo tengo a mi esposo y yo quiero vivir con él como es mi derecho. Y en buena hora fue receptado por la comunidad afgana que vive en Ecuador, que está representada, pues, no le voy a decir su nombre porque yo sé que
no es necesario decir el nombre por las actividades buenas que haces, ¿no? Pero bueno, esta persona afgano viviendo aquí en el Ecuador ya 7 años, sin siquiera conocernos cara a cara, se portó como un verdadero hermano. Él me escribió, me dijo, no sabía que estaba pasando esto. Ahorita nos vamos a ponernos a mover. En ese momento nos ayudó. Él era parte de una organización que se llama Alianza Migrante, una gran organización de inmigrantes ecuatorianos retornados que funciona aquí en el Ecuador, y quienes abogaron por nosotros y enviaron pues cartas, solicitudes, correos directamente a ministerios para que pues se respete mi derecho de vivir en familia, independientemente de la nacionalidad de mi esposo, porque yo llevaba 6 meses sin respuesta y aproximadamente año y medio sin que mis correos, sin todo sea ignorado, sin ninguna respuesta. Y de esa manera, con esta presión, ¿no? Y aparte yo también publicaba videos, decía, esto está pasando, con ayuda de nuestros seguidores, fue que finalmente se le otorgó a Naqui la visa de residencia permanente por matrimonio, que fue un lograzo. El amor lo supera todo. Y aquí están juntos. Ahora tienen un emprendimiento sobre cosas que traen, ¿no es cierto?, que importan desde allá. Cuéntanos un poquito sobre el emprendimiento que llevan acá en el Ecuador. Sí, cuando ya Naquíbola salió de Irán justo antes de la guerra, un día antes salió de empezar el bombardeo de Irán, porque al siguiente día que él salió ya cortaron todos los vuelos, ¿no? Logró regresar de Afganistán a Irán. Y cuando se fue última vez a Afganistán cruzando montaña, le dije, tráete collares afganos. Me dice, ¿pero les gusta? Digo, tráete. A unos 12, una docena. Y ahí seleccionó y había traído. Cuando llegó al Ecuador, obviamente lo recibimos, ¿no? Nuestros familiares, todo. Y abrimos y nos dimos cuenta que era muy similar a los que utilizamos más o menos, los aretes preciosos. A mis familias les encantó. Entonces dijimos, pues tenemos que buscar la manera de traerlos estos collares. Y en ese momento teníamos ya la comunidad más crecida en el TikTok, en las redes. Y obviamente Naquíbola llega sin hablar el idioma español, que hasta ahora no habla español, Naqui. Eso es un reto, Naqui. You have to learn español. Ya, ojalá. Para seguir Ahora hablando más yo hablo intireño. español no muy bien, un poco. Ojalá in the future. Entonces había el siguiente reto, ¿no? Que es vivir aquí en el Ecuador, ¿no? Incluso para los que hablan español, es duro, ¿no? Peor sin hablar. Entonces dije, tráete, vamos a empezar. Yo emprendí Sivaya, que es el nombre de nuestro emprendimiento. Siva, what's the meaning? Yeah, Siva in Persian it means bonito. Bonitos. Siva, bonito. Y ya le puse porque en el quichua generalmente como añadimos para decir que es más, bastante de eso, ¿no? Entonces muy, muy bonita, es como el significado. Y yo emprendí y diseñé la marca a 6 meses de que Naqui llegara con la idea de que vamos a poder vivir de eso, ¿no? Como aquí en el Ecuador. Y cuando llegó ya con los aretes se potenció más porque yo aquí en el Ecuador tenía pues producto ecuatoriano, carteritas hechas a mano. Llegó y vendimos en nada, o sea, estábamos preocupados de vender esos collares, ¿no? Y que fue 2 días se habían acabado todos. Y nos preguntaban, sí, porque yo siempre en mis videos utilizaba los collares que él me había regalado por mi boda y demás. Los hijabs, por ejemplo, como que uso hecho a mano así. Entonces comenzamos a traer más productos y también pues vender algunos productos ecuatorianos, plata, baños de oro, textiles y demás, en línea, solo en línea. Y nos fue muy bien, muy excelente acogida tuvimos. Y luego abrimos un pequeñito local que era literal de 3 metros, no era más. Y ahí también, enhorabuena, en Otavalo, nuestro local. En Otavalo, vivimos en Otavalo. Y luego recientemente, incluso con los cortes eléctricos, nos lanzamos a abrir nuestro local más grande y tenemos ahora sí un local más grande que está ubicado pues a media cuarta del Parque Bolívar en la ciudad de Otavalo. Si la gente quiere hacer esta adquisición de estas joyas o de estos productos tan novedosos y tan bonitos a la vez, ¿dónde exactamente pueden encontrar, si es que quieren seguir a través de las redes sociales, a través de un pedido de WhatsApp? Un poco de información al respecto. Sí, nosotros tenemos nuestra tienda en la calle Bolívar y Calderón, que es del Parque Central de la ciudad de Otavalo, media cuadrita. Ahí está nuestro local ya amplio, ya ahora sí les podemos dar el servicio que se merecen.
Y en línea nos encuentran como Jessie Bautista en mi TikTok y Nakib Delir en su TikTok. Ahí también nos pueden escribir y los conectamos con las páginas de sibaya.ec, que está nuestro emprendimiento en todas partes, y tenemos catálogos. Traemos bajo pedido también algunos productos que son difíciles de encontrar aquí en el Ecuador. De producto árabe, tenemos perfumería árabe, entre otras cosas, ¿no? Esa es la manera. Ajá. O sea, un poco de las listas, o sea, ¿qué nomás? O sea, tienen perfumería, tienen joyería, tienen textil, tienen diversos. Sí, vamos cambiando constantemente, porque importar es muy complicado ahora mismo con los cortes, aduana y todo, y no podemos traer muchos productos del mismo, como en serie, no. Traemos máximo 3 del mismo producto y pues... Y varían. Y luego llega más, entonces es un producto que aquí, si lo usas aquí en el Ecuador, nadie más lo tiene más que tú. Ajá. Sobre todo collares apanos. Son exclusivos, y así es que les invitamos también a poder compartir y a poder seguir estas páginas de este emprendimiento ecuatoriano afgano que está radicado en la ciudad de Otavalo. Y si tiene algún evento especial, si tiene algún bautizo, algún matrimonio, quiere hacer un presentito por el cumpleaños, quiere hacer un presentito a la suegra, al suegro, al amigo, a la amiga, entonces vaya a Sibaya. Sibaya, ¿cierto? Así está bien pronunciado. Sibaya, que se encuentra en la ciudad de Otavalo, y con todas estas novedades que se encuentran allí. Detrás de cada acto, detrás de cada acción, detrás de cada actividad, hay una historia que contar, hay un proceso que se ha recorrido, hay un camino que se ha andado, que se ha trazado, y bueno, y se llega a este momento y a estos encuentros de feliz. ¿Jessica es feliz? Claro, totalmente. Yo creo que es mi etapa más feliz. Es una esposa feliz. Claro, yo soy muy feliz. Es muy feliz, sí. ¿You are also? Sí, sí. Aquí le habíamos preguntado, él también había dicho que es feliz, ¿no? Entonces son una pareja feliz. Lo somos, totalmente. El vicio secreto que tiene Jessie. Cortito. La buena comida, y ahorita mismo la comida afgana, porque la comida afgana es una maravilla. More than my food, honestly, choclo. Choclo, sí. El choclo le encanta, ¿no? Sí. Sí, acá lo que tienes es choclos en cantidad, porque producimos maíz. We have choclo a lot, right? Ya, sí, claro. Pero es que Nakib no le toca de otra que cocinar, porque aquí la esposa es ecuatoriana y yo cocino comida ecuatoriana. Si él quiere comer comida de su país, le toca. Así que él cocina. Tu amuleto de la suerte. Mi amuleto de la suerte, mi esposo, definitivamente. Yo creo que desde que me casé, la vida me sonríe. Desde que lo conocí, la vida me sonríe. Así es. ¿A qué le tienes miedo, Jessie? Yo creo que le tengo miedo sobre todo a no tener a mi familia cerca, ¿no? A la gente que me rodea es mi capital más preciado. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste así del corazón? De adentro. ¿Qué? ¿Qué pasa? She says, when you cry, like a lot. You know that thing, yeah? Cuando mi esposo llegó, claro, al Ecuador. Claro, es que fue muy duro. Fue muy duro. When you cry, el mismo día, cuando llegó. En el aeropuerto. En el aeropuerto nos lloramos, abrazados 5 minutos. Muy duro fue. Tierra, Jessie, ¿qué es tierra para ti? Mi país, claro. Ay, soy tan sentimental. Claro, mi país, porque uno no valora lo que uno tiene hasta que ve la realidad de otros países, ¿no? Allá no eres libre, allá, sobre todo las mujeres, tan restringido, ¿no? Y aquí, aunque todavía sufrimos muchísimo machismo, muchas cosas, uno puede emprender, uno puede ser dueña de su tiempo, de su dinero. Ecuador, mi país, qué bestia, qué hermoso que es. Allá se ve mucho desierto. Países muy lindos también, ¿no? Tienen su lado, pero siempre el corazón está aquí, ¿no? Y ahora es nuestro refugio. Ecuador, nuestra tierra, es nuestro refugio para ambos. Es nuestro lugar seguro en donde queremos vivir
siempre. Lindo, su nuevo hogar. Claro. Aquí es. Ecuador House, right? Ecuador tan bonito. Cayambi. Bueno, para los que nos miran, una disculpa, hoy tengo, me hubiese encantado traer mi ropa tradicional, pero tengo el cabello corto porque, bueno, pasé muchas cosas en el ámbito para entender mi propia cultura. Yo amo mi cultura, yo siempre he sido abiertamente indígena, pero siempre me corto el cabello 1 o 2 veces al año y me lo dejo crecer nuevamente en el Inti Raymi, como el choclo estoy. Porque cuando me corto el cabello, yo siento que soy dueña de mi propia vida, más allá del tema cultural, porque hay muchos temas culturales en el ámbito indígena también que te atan mucho, ¿no? Que no te permiten ir más allá. Y cuando yo me lo corto y vuelve a crecer, es como esa renovación, y ahorita estoy en ese proceso. El siguiente año ya tendré el cabello largo, en buena hora me crece muy rápido. La identidad no se lleva necesariamente externamente, ¿no? Se la lleva en el corazón y eso es, y eso es importante. Un mensaje que quieras dejar a más mujeres que nos miran a través de nuestro medio, a la juventud también, que a veces nos embarcamos en estas situaciones de que soy de aquí y de aquí no puedo. O las compañeras también que de pronto están luchando por sus sueños, están luchando por sus emprendimientos, más allá, digamos, de las circunstancias actuales. ¿Qué mensaje les puedes dejar final, digamos, a toda la audiencia? Lo más importante de superar, o la lucha más grande que tenemos ahora mismo, es con uno mismo. Siempre va a ser con uno mismo. Somos nosotros mismos los que nos ponemos las barreras, ¿no? Somos nosotros mismos las que podemos, pues, romper estas barreras y seguir adelante. Y nada es tan importante como piensas, ¿no? A veces cuando nos salimos de nuestra burbujita pensamos en el dinero, pensamos en el trabajo, en la profesión, y en el mundo eres una gotita ahí en el mar, ¿no? Y solo hay una vida que tú tienes y eres dueño. Es momento de encontrar tu felicidad, de encontrar tu paz, y para eso hay que dejar de pensar en cómo la gente opina de ti, qué es lo que piensa, lo que está bien, lo que está mal. Tú mismo descubrir mediante el autoaprendizaje lo que te conviene a ti y encontrar tu propia paz, cualquier tipo de paz, en cualquier religión, en cualquier situación. Sobre todo encontrarla para ti, ¿no? Cuando tú eres feliz, irradias felicidad a todos y todo comienza a salir bien cuando uno está bien con uno mismo. Nakif, no sé si nos puedes hacer un saludito. El otro idioma ancestral que habla es el uzbek. Un mensajito. Could you please give a message, but in Uzbek, on your native language? In Uzbek. Mashallah, mashallah. Okay. No hay problema. So, entonces, ko'pdan ko'p tashakkur ediyorum sizdan ki bu barnomaga bizni da'vat qildingiz va bizlar irodagi bor suhbatlarni iroya qildik va aziz ko'ruvchilardan ham ko'p tashakkurlar qilamanki shu hozirgacha bizlarni ko'rib tomosha qildilar va umid qilamanki hamma mardumi Ekvador muvaffaq va sarbiland va sarhol bo'lsa u ishlariga muvaffaq bo'lsa. Tashakkur. Gracias, Tashakkur. Gracias. Shungumanta y Upaychani. Muchas gracias de corazón. Aquí también quiere aprender quichua. Muy bien, pero primero el español. Vamos primero el español. Primero español, after quichua. Me ha encantado conversar, ha sido un gustísimo de tenerte en nuestro espacio, a Nakif, también a Jessie. Conversar sobre estos pasajes de la vida que nos toca y nuestros destinos también, que nos ha tocado encontrarnos así de esa manera. Les deseamos toda la suerte, ojalá tengamos ya la posibilidad y la oportunidad también de visitar. Tenemos algunas cositas también como pendientes y ojalá podamos encontrarnos en una segunda oportunidad con más proyectos, con más iniciativas, con más emprendimientos y obviamente integrado también posiblemente a más personas.
Gracias y bueno, me encantaría darles un abrazo por estar acá y por aceptar también esta conversación. ¿No? Es posible, ¿no es cierto? Claro, sí, claro. Gracias. Gracias, Pachita. Gracias, Naki. Gracias.